Bien. Bueno, Priscila, ¿empezamos entonces? Empecemos entonces. ¿Qué les parece? Podemos empezar con algún muy pequeño ejercicio de mindfulness. Así que, primero que nada, les doy la bienvenida, ¿sí? Y les propongo que quienes estén con cámara apagada, si quieren prender, así nos vemos, siempre ayuda, siempre está bueno. Y bueno, arranquemos entonces con un pequeño ejercicio de mindfulness, ¿sí? Para eso les propongo que donde están, busquen una posición cómoda, ¿sí? Intenten que ambos pies estén apoyados en el suelo, ¿sí? Que la espalda esté alineada, derechita, ¿sí? En una posición cómoda, sin forzarla. Las manos las pueden dejar sobre los muslos, palmas para arriba, palmas para abajo, con lo que se sientan más a gusto. Y les voy a proponer que puedan cerrar los ojos o buscar algún punto donde puedan apoyar la vista, ¿sí? Algún lugar donde no se distraigan, ¿sí? No la pantalla, por ejemplo, si por ahí la pared, algún lugar donde puedan dejar la vista allí. Y si es con los ojos cerrados, también está bien. Y les propongo entonces que primero que nada se tomen un momentito para llegar acá, y que puedan respirar bien profundo unas 3 veces, inhalando, tomando mucho aire por la nariz, exhalando por nariz o por boca, sacando todo el aire. Inhalo, tomo aire por la nariz, exhalo, saco todo el aire. Lo hago una última vez, inhalo, tomo mucho aire. Y exhalo, saco todo el aire. Y me voy a quedar acá, un momentito, en esta quietud, observando cómo es mi respiración en este momento. Tomándome un momentito para conocer cómo estoy hoy desde mi respiración. Entendiendo que cada inhalación y exhalación es única e irrepetible. Y que si llevo la atención allí, puedo conocer un poquito más sobre mí en este momento. Pueden observar cómo es la frecuencia de la respiración, si está lenta o es más bien agitada. ¿Cómo es la temperatura del aire? Permítanse llevar la atención a esto y observar, conocer un poquito más. Teniendo en cuenta que si en algún momento algún pensamiento me distrae, o algún sonido, algo del ambiente, me genera alguna distracción, no pasa nada. Simplemente puedo darme cuenta que eso pasó, que mi mente se distrajo, y sencillamente me puedo volver a traer acá, ¿no? A volver a conectar con este ejercicio. Entonces, les propongo, pensando un poco en la temática de hoy, ¿sí? Que puedan llevar la atención a distintos lugares de ustedes. Para esto les voy a ir haciendo algunas preguntas, no con la intención de que me respondan, sino que puedan llevar la atención a estos lugares que voy a señalar. Si en algún momento la mente se distrae o algo me
me lleva la atención para otro lado, no pasa nada, me doy cuenta que esto pasó y me vuelvo a traer acá. Entonces, les propongo que siempre que necesiten puedan volver a conectar con su respiración. Y mientras tanto, vamos a empezar a llevar la atención a distintos lugares. Para esto les pregunto, ¿puedo sentir el cuero cabelludo en contacto con la piel en mi cabeza? ¿Puedo sentir la distancia entre la oreja derecha y la oreja izquierda? ¿Puedo sentir el contacto de ambos labios rozándose entre sí? ¿Puedo sentir el aire que ingresa por mi nariz? ¿Puedo sentir la distancia entre un hombro y el otro? ¿Puedo sentir cómo el abdomen se eleva cada vez que inhalo y cómo se desinfla al exhalar? ¿Puedo sentir el peso de la mano derecha y de la mano izquierda sobre los muslos? ¿Puedo sentir la distancia entre una rodilla y la otra? ¿Puedo sentir el contacto de las plantas de los pies con la superficie en la que apoya? ¿Puedo sentir todo mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza, de la cabeza a los pies? Tómense un momentito para observar todo su cuerpo. Si aparece alguna sensación, alguna emoción, la puedo etiquetar, le puedo poner un nombre, la puedo medir de 0 a 10. ¿Qué tan intensa es esta emoción? Simplemente con el objetivo de conocer un poquito más cómo estoy. Con toda esta observación y descripción de cómo están ustedes, les propongo que para cerrar este ejercicio
puedan elegir una frase, una intención, un propósito, algo que quieran que esté presente durante este taller. Por ejemplo, voy a intentar estar atento, atenta, voy a mantener una actitud curiosa, quiero practicar, no juzgar, voy a intentar mantener la cámara encendida o participar de alguna forma. Algo que ustedes quieran elegir para que esté presente en ustedes durante todo este taller. Una vez que tengan esa frase armada en sus mentes, les propongo que la repitan 3 veces hacia adentro para ustedes mismos con cierta convicción. Y para cerrar, les propongo que puedan hacer unas 3 inhalaciones bien profundas. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo con todo el aire. Inhalo, exhalo, saco todo el aire. Empiezo a prestar atención a los sonidos del alrededor. Puedo empezar a hacer algunos movimientos lentos con las manos, los pies, el cuello. Tómense un momentito para reincorporarse poco a poco, teniendo en cuenta abrir los ojos si es que los tenían cerrados, siempre mirando hacia abajo y de a poquito volviendo a ver la pantalla. Inapuro. Bien, y les voy a proponer que puedan encender las cámaras a medida que vayan volviendo, con la intención de vernos un poco todos. Bueno, con este día tan nublado y lluvioso, espero que no se hayan quedado dormidos en esta mañana de viernes. Y, y a los que ya veo que van apareciendo, sí, que los puedo ver, eh, y a los demás también, claro, les pregunto, bueno, les doy la bienvenida primero que todo, un gusto que estén acá y que podamos compartir este taller. La idea es que podamos, que pueda compartirles algunas habilidades, que se lleven algunos tips, algunas herramientas, ¿no? Sobre cómo gestionar las emociones. Pero ante todo les quiero preguntar cómo están, cómo les resultó este ejercicio que hicimos, si ya lo conocían o lo habían hecho. Les invito a que puedan comentar algo, ¿sí? Ya sea por el chat o pueden abrir el micrófono y hablar. Sencillamente, así es fácil, digamos. Ahí está Martina, si yo lo conocía, buen día, gracias Mar. Sabemos que cuesta a veces
hablar, ¿no? Pero anímense que este espacio es para eso, ¿no? Estamos acá para aprender un poco y conversar de algunas cosas. Por acá dice Camila, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Priscila? Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, además de los saludos, ¿qué tal el ejercicio? ¿Lo habían hecho? ¿Cómo les resultó? ¿Les costó mantener la atención? Bienvenido a todo eso que es lo que suele pasar, así que cuéntenos. Y yo personalmente no lo pude seguir mucho el ejercicio porque estoy en el trabajo, escuchando por lo menos, tratando de escuchar un poquito lo que contás. Pero sí, sí, suelo hacer práctica de mindfulness y me gusta, lo aplico, así que sí, sí, es muy útil. Bien, gracias Pablo por lo que contás. Sí, cuando uno está en algún otro lado, de por ahí hacemos ahí el esfuerzo de estar también en el taller, ¿no? Y bueno, buscar la manera a veces intentamos hacer dos cosas al mismo tiempo o más, y está bien, ¿no? Es como el intento de poder llegar con todo a veces, y está bien. Cuando es así y uno está como en medio intentando aplicar un ejercicio de mindfulness, entiendo que hiciste, Pablo, el mejor de tus esfuerzos y practicaste mucho sostener la atención, y eso estuvo muy bien, ¿sí? Y por ahí en situaciones como estas, eh, lo que más vamos a practicar es esto de intentar enfocar nuestra mente, ¿no? Y a veces te intento enfocar acá y hay algún ruido de afuera que me distrae, o alguien del trabajo que pasa, ¿no? Algo por el estilo, y bueno, justamente el gran desafío que nos trae los ejercicios de mindfulness en general es practicar el estar aquí ahora, ¿no? El famoso aquí ahora, y es de estar presentes, ¿no? Así que bienvenido ahí la oportunidad que tuviste, Pablo, de entrenar tu atención para traerte nuevamente a este espacio cada vez que podías. Sí, mira, yo aproveché, en el trabajo justo tuve que salir fuera digamos, del lugar donde estoy, que estaba lloviendo, está lloviznando. Entonces aproveché ese momento, lo suelo hacer también cuando llueve o hay viento, para aprovechar esto de digamos, el estar presente, utilizar los sentidos para percibir la lluvia, el viento, eso la verdad que está buenísimo, me encanta también eso. Genial, sí, a veces pasa, a veces incluso adentro, ¿no? Los que tienen mascotas, vemos que pasa el gatito por delante, ¿no? Que hay algo que puede distraer, y bueno, siempre la propuesta está ahí, ¿no? En elegir dónde llevar nuestra atención y buscar la mejor manera de entrenar, de decirle a nuestro cerebro, digamos, que lleve la atención a donde queremos dirigirla, ¿no? Eso es como un poco lo que estuvimos trabajando hoy, ¿no? Llevar la atención a distintas partes del cuerpo, lugares focalizados, y teniendo en cuenta que cuando algún pensamiento o algo de nuestra situación, de nuestro contexto, nos distrae, entrenar la mente para volver es un poco algo que con la práctica se puede ir ganando, no es lo más sencillo, pero forma parte de aprender como a dónde direccionar nuestra atención, que para eso va a ser crucial, digamos, porque cuando pensamos en regular las emociones y en gestionar un poco todo lo que sentimos, muchas veces vamos a necesitar hacer como un esfuerzo extra para llevar nuestra atención a algún lugar, ¿no? Entonces, importante entrenar esto, ¿sí? No sé si hay alguien más que quiera comentar algo o preguntar. Vamos a ver si hay Hola, no sé si me escuchan. Marce, sí, contanos. Bueno, yo soy mamá de una consultante de Conecta, y me estoy uniendo a estos talleres, y este es el tercero que me uno. Y bueno, esta es lo de la práctica esta. O sea, yo me siento familiarizada porque practico yoga, entonces esto es un complemento bárbaro, ¿no? Eh, y Y la verdad que es algo muy positivo, ¿no? Que se practique eh, porque todo esto del tema de regular emociones tiene que ver con esto,
¿no? Del aquí y ahora entonces, bueno, me sirve mucho también para acompañar a mi hija y, y, bueno, reforzar también esto que yo hago de yoga y todas estas prácticas, eh, la verdad que me ayudan mucho. Genial, Marce, me encanta lo que contás. Sí, el yoga tiene un poco ahí que ver, ¿no? En las prácticas de yoga se suelen hacer ejercicios como estos y es una práctica no, como que estaría dentro de lo, por ahí, no tan tradicional, ¿sí? Pero de alguna manera, piénsenlo así, ¿no? Cualquier situación en la cual llevamos nuestra atención durante algunos minutos y damos nuestro mejor esfuerzo, digamos, por estar llevando nuestra atención allí, eh, sería una manera muy sencilla, ¿no? De practicar algo de mindfulness, ¿no? Eh, Yoga es una práctica donde sí se hace, como otras también, pero también están como, bueno, este ejercicio que hicimos hoy, sí, es puntualmente el ejercicio de mindfulness, pero también están como estas prácticas como no tan informales, ¿no? O tradicionales, mejor dicho, que no son tan tradicionales, que incluyen como cualquier cosa que hagamos, ¿no? Me tomo un café y siento el aroma, conecto con las sensaciones que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Sencillamente voy a comprar y esa cuadra que hago caminando, la camino prestando atención a algunas partes de mi cuerpo y chequeo cómo estoy, ¿no? Puedo observar un poco eso, la postura, los gestos de la cara, bueno. Si uno hace eso y se toma esos micro momentitos, digamos, serían como pequeñas prácticas más informales, ¿no? De cómo practicar mindfulness. Eh, y siempre la propuesta Que no está es ahí. necesario, que no es necesario crear un espacio, o sea, en el día a día, en cada momento, uno puede hacer un ejercicio como el que planteaste. Claro, tal cual, tal cual. Un poco la propuesta es, siempre como que la propuesta está en cómo llevamos algo de todo esto a nuestro día a día, ¿no? Pablo lo decía en el trabajo, los ruidos de su alrededor, la lluvia. Bueno, Marce, vos lo decías también un poco, bueno, el yoga está buenísimo, por ahí algo de esa sensación la puedes ir encontrando en otros momentos de tu día a día, ¿no? Bueno, son distintas maneras de traer algo de esto a la vida diaria, digamos, y un poco la propuesta del taller de hoy, que está relacionada a aprender un poco a gestionar nuestras emociones desde el modelo terapéutico de DBT, ahora les voy a contar un poquito más, pero esta parte un poco desde esto que hicimos hoy, ¿no? Desde empezar a tener pequeños momentitos de frenar, ¿no? Y observar un poco cómo estamos. A partir como de esa info que podemos como recabar o encontrar, es desde ahí donde vamos a empezar a aprender qué hacer con eso que sentimos, ¿no? Como que el primer paso estaría acá, ¿no? Primero que nada, frenar y observar un poco qué nos pasa, qué sentimos, qué podemos conocer de nosotros mismos en ese momento, ¿sí? Bien. No sé si había... Ah, bueno, por acá está el comentario de Yamila Caballero, yo participé de los talleres, sí, Yami, me acuerdo, un gusto verte por acá. Después está Chiara, buen día, yo no suelo practicar mindfulness y me cuesta concentrarme en las prácticas. Bienvenida al club, sí, es algo que suele pasar, ¿no? Pasa mucho eso de que uno intenta quedarse quieto, respirar, concentrarse en algo y la mente se va para cualquier lado o algo nos genera alguna inquietud, distracción. Bueno, ya el solo hecho de intentarlo nos ubica en el lugar de empezar a querer entrenar nuestra mente y eso es mejor a no hacerlo, ¿no? Así que lo que te diría es, la práctica es lo que nos va a ir llevando a ganar habilidad, ¿no? A hacernos como más habilidosos ¿no? Fíjense que usé la palabra de habilidades porque es una que, bueno, lo que vamos a ver hoy son habilidades de regulación emocional y la palabra es clave, ¿no? Es entrenarnos en hacer algo de una determinada manera y que con el tiempo vayamos volviéndonos cada vez más buenos en hacer eso que estamos entrenando, ¿no? Uno desarrolla la habilidad de, no sé, hablar un idioma distinto, cocinar determinada preparación,
hacer cierta actividad laboral, ¿no? Todas esas habilidades las vamos desarrollando y nos volvemos más buenos a medida que lo hacemos muchas veces, por lo general, ¿no? Entonces, les diría que la práctica es un poco la clave y la constancia también, así que ya el solo hecho de que Chiara te puedas elegir e intentar practicar y entrenar tu mente, ya con eso es un paso ganado, ¿sí? A veces es una cuestión de tenernos un poco de paciencia, ¿no? Que queremos todo ya, ¿no? A veces para los ansiosos es un poco eso también, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Estamos para arrancar? ¿Alguien quiere decir algo más o preguntar algo más? ¿O estamos bien? ¿Sí? Estamos súper, gracias, Mar. Gracias por ese feedback, me sirve. Bueno, les voy a compartir pantalla la presentación que armé para ustedes, para hoy. A ver. Vamos, creen que lo voy a agrandar. Bueno, ahí se ven. ¿Lo están viendo? ¿Me hacen alguna manito, algo para chequear? Sí, ahí me dicen Mar que sí, gracias, genial. Sí, bárbaro. Bueno, estamos acá entonces en este taller desde Conecta, y este taller que tiene el título de Mi relación con las emociones, desde DBT. DBT es el modelo dialéctico conductual que está diseñado muy principalmente para trabajar con las emociones. Por eso nos pareció una buena idea traer algunos recursos desde este modelo terapéutico, que fue diseñado muy particularmente para trabajar con emociones intensas, y que piénsenlo que si hay quienes sienten las emociones con mucha intensidad, todo esto que vamos a ver hoy les ha servido y funcionado, probablemente a otras personas con menor sensibilidad emocional también les pueda aportar. Así que un poco la intención de hoy es que pueda contarles un poquito sobre esto, que por ahí si nos queda un poco de tiempo lo podemos hasta practicar un poco. Y que, bueno, tengamos un espacio también de dudas, de preguntas, así que un poco la idea es esa. Les voy contando algunas cosas y a medida que avanzamos, cada tanto les voy a pedir un poco de feedback para ver cómo venimos, si se entiende, y ahí podrán levantar la mano e ir haciendo preguntas también, ¿sí? Muy bien, arranquemos entonces. Como ven, les puse una catarata de mucha caída de agua, porque muchas veces las emociones se las suele como explicar así, ¿no? Como olas intensas, ¿no? Como el agua que conecta un poco con las emociones, ¿no? En la expresión. Bueno, a veces los terapeutas de ET decimos, el pico de la ola es muy intensa, vamos a aprender cómo surfear esa emoción sin mayores inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si hoy podemos llegar a ver algunas cosas que nos puedan ayudar a conocernos más desde el lado emocional. ¿Sí? Bueno, algo que está por acá, más que nada para arrancar, es, bueno, primero que nada preguntarnos por qué queremos regular nuestras emociones, ¿no? ¿Cuál sería, para qué haría semejante esfuerzo, ¿no? De aprender a regular cómo me siento, ¿sí? Bueno, entre las muchas cosas que uno podía decir sobre esto, primero que nada, entender y nombrar lo que sentimos, empezar como a darnos cuenta qué es lo que nos pasa, ¿sí? ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Cómo podemos describir esas sensaciones, ¿no? Empezar a identificar cuál es mi emoción que estoy sintiendo, digamos, en ese momento, ¿sí? Es algo que nos va a ayudar a poder regularlas, ¿no? De alguna manera nos va a ayudar como a disminuir, ¿no? A bajar un poco esa intensidad, que no siempre es la que queremos tener, digamos. Entonces, cuando eso empieza a ser un problema, bueno, regular las emociones nos ayuda a eso, a conocernos un poco más y también a saber cómo disminuir la frecuencia, la intensidad de eso que sentimos, ¿no? Por ahí nos sentimos
muy, 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 muy alegres, y en ese momento no es muy acorde esa emoción al contexto, o puede ser que el enojo sea demasiado intenso y nos lleva a hacer cosas que no son en verdad las que quisiéramos hacer. Entonces, bueno, regular las emociones nos estaría ayudando a conocernos un poco más y a bajar un poco la frecuencia, la intensidad de eso que estamos sintiendo. Y cuando algo de esto pasa, por lo general también nos ayuda a disminuir, a bajar un poco esa vulnerabilidad emocional, ¿no? Que a veces se suele decir, uno está como dominado por la emoción o poseído por la emoción, ¿no? Es como que la emoción toma por completo nuestra persona y nos lleva a actuar de una manera o a hacer cosas que por ahí no son las que quisiéramos. En el fondo, ¿no? O a largo plazo no es lo que realmente nos va a servir, pensando un poco en nuestras metas o proyectos de vida. Y bueno, cuando hacemos eso y nos dejamos llevar por la emoción, bueno, en esos momentos, digamos que aparece un poco esta vulnerabilidad emocional, ¿no? Nos volvemos más vulnerables, ¿sí? Nos exponemos mucho más. Entonces, de alguna manera, regular nuestras emociones nos va a ayudar a, a mejorar esto, digamos, ¿sí? Y bueno, desde ya que disminuye el sufrimiento emocional, ¿no? Cuando uno empieza a conocer un poquito qué estamos sintiendo, por qué lo sentimos, de dónde viene, qué hacer con eso que nos pasa. Bueno, algo de todo eso es lo que nos va a ayudar a que estemos un poco mejor, digamos, ¿no? A disminuir ese sufrimiento y hasta inclusive convivir mejor con el malestar que podamos sentir, ¿sí? De alguna manera, acercarnos a nuestras metas y construir una vida con sentido que valga la pena para ser vivida, ¿no? Un poco la propuesta, finalmente, de por qué regular nuestras emociones. Bueno, es algo que nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, a construir una vida que tenga sentido, ¿sí? Que valga la pena, ¿sí? Así que les propongo, a modo de un pequeño ejercicio mientras vamos avanzando en este taller, que puedan anotárselo como muy sencillamente, por qué quiero aprender a regular emociones, ¿no? A regular mis emociones, ¿no? ¿Por qué sería importante para mí aprender a hacer esto, ¿no? A veces tener en claro el para qué es lo que nos va a ayudar a que en esos momentos queramos hacer un pequeño esfuerzo, digamos, para hacer algo distinto a lo que habitualmente hacemos cuando nos sentimos como nos sentimos. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito más. Entendamos un poquito acerca de la regulación emocional, ¿sí? La regulación emocional es esta, es esta capacidad, bueno, de controlar, influenciar, bueno, qué emociones tenemos, ¿no? Cuándo las tenemos, y es la manera en la cual vamos a aprender a entender qué nos pasa, digamos, qué sentimos y qué hacemos con eso que sentimos, y cómo es ese canal de expresión, ¿sí? Entonces, a medida que vamos entendiendo cómo funciona nuestra regulación emocional, vamos siendo como más capaces de gestionar mucho mejor nuestras emociones, ¿no? Cuando las emociones están fuera de control, desreguladas, cuando a pesar de muchos esfuerzos uno no logra como bajar esa intensidad emocional, o cambiar la emoción por otra, ¿no? Y sentirnos un poco, buscando sentirnos un poco mejor. Las habilidades de regulación emocional son esas las que más nos van a ayudar, ¿sí? A convivir un poco con esos momentos donde las emociones que aparecen no nos ayudan del todo, ¿sí? Hasta acá venimos bien, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosita, si algo no se entiende o quieren preguntar, pregunten nomás, ¿sí? Les puse el dibujito ahí de la imagen de una tormenta porque bueno, cuando son momentos así y uno se siente con la emoción tan a flor de piel, ¿sí? Son momentos así, como de tormentas, ¿no? Con mucho malestar. Un poco la propuesta es que a medida que
que puedan conocer y ir entrenando un poco estas habilidades de regulación emocional, bueno, sea una manera distinta de pasar esa tormenta, digamos, de aprender a cómo lidiar un poco con esa situación de un modo mucho más efectivo, habilidoso, ¿sí? Bueno, conozcamos un poquito más, entonces, las habilidades de regulación emocional, ¿sí? Las habilidades de regulación emocional se dividen en 4 tipos, ¿no? Hay 4 grupos con distintos objetivos, ¿no? Que se propone el modelo terapéutico DBT, con el fin de, bueno, lograr una mejor gestión de nuestras emociones. Y primero que nada, nos encontramos con el grupito de habilidades que nos ayudan a entender y etiquetar emociones. El objetivo de esta primera parte, digamos, es que puedan entender, conocer, identificar, ¿no? Nombrar, ¿sí? Qué están sintiendo y cómo es eso que sienten, ¿no? Que tengan una noción mucho más clara bueno, si es enojo, cómo se siente el enojo, si es tristeza, cómo es esa tristeza, dónde se siente más. A veces hay lugares del cuerpo donde sentimos la emoción, una emoción más que otra, ¿sí? O alguna sensación en particular que la describe. Bueno, conocer un poco todo eso y poder nombrarlas, etiquetarlas, dice por ahí, es como uno de los primeros pasos en lograr ser más habilidosos con nuestra gestión de las emociones. Por otro lado, cuando ya esto lo tenemos un poco más ganado, ¿sí? Tenemos como un segundo grupito de habilidades que tienen el objetivo de cambiar emociones no deseadas, ¿sí? Acá pensemos en situaciones, como hablábamos hace un ratito, donde aparecen emociones por ahí un poco más intensas, o que no se ajustan tan a los hechos y necesitamos modificarlas, porque por algún motivo no nos están colaborando con alcanzar nuestros objetivos, metas. Entonces, bueno, cambiar las emociones no deseadas es un objetivo en sí mismo propiamente para regular la emoción, ¿sí? Y aprender a cómo verificar hechos, ¿sí? Hacer acción opuesta es una de las habilidades que se ven, ¿sí? Dentro de todo este módulo. Es que cuando la emoción no encaja o no se ajusta a los hechos, cuando es desproporcionada, ¿sí? Hacemos acción opuesta como una habilidad que nos ayuda a cambiar la respuesta emocional. Lejos de pensar en invalidar la emoción, es justamente darle lugar a que la emoción esté y al mismo tiempo no hacer lo que mi emoción me pide, ¿no? Si lo ponemos en un ejemplo más concreto, sería si estoy muy, muy enojada y tengo ganas de romper todo a mi alrededor, ¿sí? Probablemente pueda validar mi enojo y estar en contacto con cómo es el enojo en mí, pero no me deje llevar por ese impulso de acción de querer romper todo a mi alrededor y busque otra manera de expresar esa emoción, ¿no? Ahí estaríamos como haciendo acción opuesta, ¿no? No lo opuesto a lo que me pide mi emoción. Y al mismo tiempo conviviendo un poco con estas sensaciones, ¿sí? Participar en la resolución de problemas. Bueno, muchas veces cuando los hechos son el problema en sí mismo y hay algo del contexto que me está generando malestar, ¿sí? Bueno, usar la habilidad de resolución de problemas es algo que probablemente me pueda ayudar a resolver un poco la emoción en ese momento y cambiar algo de ese contexto para mejorar mis emociones, ¿no? Y sentirme mejor. Estos dos primeros grupitos serían como las primeras fichas, ¿no? Las primeras habilidades que nos ayudan como a regular las emociones, ¿sí? Creo que vi una manito levantada. A ver. ¿Querés abrir el micrófono y contarnos? Ahí te veo, pero te veo muy chiquitita, así que abrir el micrófono y Sí, contarnos. perdón, estoy con mi niña. Hola a todos. Hola, hola. Priscila, quería hacerte una consulta ahí. Recién indicabas hacer la acción opuesta y no invalidar la emoción. Y ahí como me perdí en el sentido, ¿qué sería la acción opuesta? Si yo estoy desbordada y quiero, no sé, tirar todo, como decías, romper todo, ¿qué sería la acción opuesta y que no invalide esa emoción? Es algo como
muy contrario a lo que estoy sintiendo o más acotado a, no sé, en vez de romper todo, no sé, agarro un almohadón y descargo sobre ese almohadón o un muñeco, no sé, algo que me ayude igual a liberar esa emoción. Genial, genial la pregunta, gracias también. Sí, piénsense, igual creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero te los cuento ahí como muy breve. Acción opuesta es una habilidad que apunta a hacer lo opuesto a lo que me impulsa mi emoción, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo distinto, siento ansiedad y la ansiedad me genera tensión y empiezo a sentir los músculos muy tensos, cierro los puños y los aprieto mucho, por ahí me genera algún tipo de bruxismo, ¿no? Todo mi cuerpo entra como en tensión. Probablemente, si pensamos en hacer acción opuesta, tendría que pensar qué es lo opuesto a sentirme tensa. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Qué es lo opuesto a la tensión? A ver. No, la relajación, creo que por ahí estos ejercicios que estoy planteando al inicio, pero por ahí Genial. con el tema por ahí del desborde, por ahí más desde la ira, me cuesta más, porque, no sé, si bien son emociones todas intensas y, digamos, desagradables, la ira me parece que es como la más difícil de controlar. Bien, pensemos en la ira o en estar muy enojados, como decíamos hace un ratito, ¿sí? Y cuando pensamos en esto, por ahí hacemos como hacíamos hoy en el ejercicio de mindfulness, ¿no? Y chequeamos un poco cómo está nuestra respiración, cómo está el tono muscular, cómo está nuestro cuerpo en general, digamos. Por ahí con la ira o el enojo, algo que caracteriza la emoción, ya lo vamos a ver en breve, pero se los spoileo un poco, es que sentimos mucho calor. En general, cuando estamos enojados, muy enojados, sentimos calor, nuestra cara se pone un poco roja, nuestro cuerpo también se suele tensar bastante. Por ahí nos tenemos el impulso de querer hablar o decir cosas de modo como de descargar todo ese enojo. En todo esto que les voy diciendo, pensemos qué sería lo opuesto a eso, ¿no? ¿Qué sería lo opuesto al calor? El frío, por ejemplo. ¿Qué sería lo opuesto a la tensión? Bueno, ya lo decíamos con la ansiedad, ¿no? Estar un poco más relajados, buscar algo que nos relaje. Puede ser respirar, por ejemplo. Podría ser lavarnos la cara con mucha agua fría, ¿sí? Y eso nos bajaría la temperatura corporal y al mismo tiempo por ahí nos relaja. ¿Sí? Podría ser, en vez de hablar y gritar o hablar y decir muchas cosas, podría ser no hablar, sería lo opuesto, ¿sí? A veces cuando uno lo piensa así, la clave por ahí es el paso anterior, ¿no? Cuando entendemos y logramos describir nuestra emoción y cómo se siente en nosotros, es mucho más fácil después de usar acción opuesta, por ejemplo, y pensar qué es lo opuesto a esto, ¿sí? Creo que ahí es un poco como el tips, ¿no? Como la clave acá es esa, ¿no? Si uno describe muy bien la emoción y logra conocerse, sabemos qué sería lo opuesto a eso, ¿no? Y por ahí, en algunas personas pasa que, bueno, hay quienes sienten más la temperatura corporal, que eso es como más reactivo a eso, hay quienes sienten más el impulso de mover o eso como de romper cosas o de descargarse como físicamente, ¿no? Y por ahí hacer algún ejercicio físico intenso, algo que nos ayude a descargar, pero que no necesariamente sea romper todo a nuestro alrededor, podría ser una manera de hacer lo opuesto, ¿no? No sé si ahí se entendió o complicó más. No, súper claro. Ahí fui entendiendo a qué apuntaba. Genial, Perfecto. genial. Me encanta que haya interacción, así que siempre que necesiten preguntar algo, pregunten, levanten la mano que ahí lo vamos charlando. Bueno, estos dos primeros como módulos o grupos de fichas, ¿no? De habilidades, entender y etiquetar emociones y cambiar las emociones no deseadas, es como el inicio de regular emociones, ¿no? Ya con esto tenemos como un muy buen inicio de cómo gestionar nuestras emociones. Después, lo que sigue, digamos, este grupito de habilidades que habla de reducir la vulnerabilidad ante la emoción más emocional, sí, tiene como objetivo, bueno, aprender cómo anticiparnos, sí, a que cuando hay emociones que nos generan mayor vulnerabilidad, bueno, empezar como a medida que nos vamos conociendo, empezamos a saber
de qué nos tenemos que cuidar, ¿no? Qué situaciones tenemos que prestarles un poco más de atención y prepararnos para eso. Entonces, este módulo más principalmente está diseñado para eso, para construir competencias, para acumular emociones positivas, y muchas veces piénsenlo como una balanza, ¿no? Donde uno está buscando continuamente cierto equilibrio que nos ayude a sostenernos, ¿no? Entonces ahí construir competencias, hacer cosas que nos hagan bien, de alguna manera acumular experiencias positivas, es algo que va a sumar, digamos, y va a ayudar a balancear otros momentos donde las emociones son más intensas y difíciles y cuesta regular, ¿sí? No sé si había un comentario por ahí. Creo que yo no sé si lo puedo ver. Acá G dice, a mí en este momento me pasa que todo lo que mencionás lo debe aplicar mi hija adolescente y es un poco complejo tal vez, sí, complejo desde ya. Bueno, un poco como charlábamos hoy, ¿no? Las habilidades lo que tienen es que algunas son más sencillas que otras, y siempre es mucho más fácil explicarlas que practicarlas en sí mismo, ¿no? Es todo un entrenamiento, un desafío, entrar en contacto con lo que sentimos, empezar a conocer qué nos pasa, ponerle nombre, ponerle ponerle palabra, digamos, para describir, y a partir de ahí empezar a ver qué podemos hacer para cambiar eso que ya estamos recontra mega acostumbrados a hacer, ¿no? Por lo general, en ningún lado nos han enseñado qué hacer en esos momentos, y uno hace lo que puede, y por lo general repetimos mucho lo que hemos aprendido, por lo cual cambiar eso es complejo, claro que sí. La práctica es lo que nos hace cada vez mejor en esto, ¿sí? Bueno, y por último, está este grupito de manejar emociones extremas, ¿sí? Bueno, un poco apunta a bajar el sufrimiento, a sentir menos el sufrimiento, a convivir mejor con el dolor. Aparece mucho herramientas de mindfulness, ¿sí? Como un poco lo que hicimos hoy, de otras maneras, en otro formato, digamos, pero con el objetivo de aprender cómo a manejar, a gestionar, saber cómo convivir con emociones intensas o extremas, y es un grupito de habilidades que, digamos, que es como el paso anterior a implementar habilidades de tolerancia al malestar, que es otro módulo, otro tipo de habilidades que tienen el objetivo no de regularlas, sino de tolerar. Fíjense que acá la palabra es clave, porque cuando las regulamos es como que intentamos modificar un poco eso, y en cambio cuando pensamos en tolerar una emoción, pensamos en convivir más directamente con eso que sentimos, sin querer cambiarlo, simplemente entendiendo que es lo que uno está sintiendo y buscando surfear esa ola, digamos, sin hacer piruetas, ¿no? Como sencillamente sostenernos a flote y poder pasar por esa ola emocional sin mayores complicaciones, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces, regulación emocional, habilidades que nos ayudan a gestionar nuestras emociones. Primero que nada, entender y etiquetar emociones es algo que nos va a ayudar en este primer momento. En un segundo momento, con toda esa info que recolectamos, digamos, vamos a pensar en qué hacer con eso que sentimos y buscar cambiar emociones no deseadas, ¿no? O esas emociones que no nos hacen sentir muy bien, ¿sí? Y quedémonos con estos dos primeros pasos, ¿sí? O dos primeros grupitos de habilidades. Ya los otros quedarán para otro momento, ¿sí? Pero sepan que existen, ¿no? O sea, un poco mi intención era contarles un poco de qué se trata la regulación emocional, y que te lleven una idea un poco más completa, ¿sí? Bueno, estamos por acá, entonces, entender y etiquetar emociones. Fácil de contar, difícil de implementar, ¿sí? Por lo menos al inicio, ¿sí? Pero factores que dificultan, hay un montón. Yo les puse algunos muy generales, ¿no? A veces no saber qué hacer, un poco esta falta de habilidades es algo que complica, porque por ahí sentimos lo que sentimos, pero no sabemos muy bien qué hacer con eso.
¿sí? Y ahí es donde se nos complica la regulación emocional. Las consecuencias, ¿sí? Muchas veces hay cosas que pasan después, ¿no? Uno a veces dice, ay, me tengo que enojar para que me escuches, o tengo que estar así como me ves para que me prestes atención, o bueno, a veces esas consecuencias, sin querer, digamos, pueden reforzar, ¿sí? Como que aumenta la probabilidad de que, bueno, me ponga de esa manera, me sienta de esa manera, eh, para ganar o conseguir determinada cosa. Entonces, a veces esas consecuencias son las que no colaboran y hacen que sea difícil aprender a regular las emociones, ¿sí? El mal humor, debido a muchos factores posibles, ¿sí? Los mitos sobre las emociones, sobre si está bueno sentir, no está bueno sentir, bueno, todos los mitos relacionados a las emociones a veces entran en conflicto, ¿sí? Esto de bloquear las emociones, de no sentir para no ser, no mostrarnos débiles, ¿no? Bueno, hay mucho mito creado a lo largo del tiempo sobre las emociones, y muchas de esas cosas a veces más que ayudarnos nos dificultan un poco más, ¿sí? Y después hay algo de la biología, ¿no? De nuestro propio biotemperamento, ¿no? De cómo somos, qué es lo que nos caracteriza, lo que nos distingue, nos define, que hace que a veces podamos experimentar emociones un poco más sentidas, ¿no? Esa labilidad emocional, ¿no? Que a veces podemos tener y nos lleva como a que se nos haga más complicado regular las emociones. Bueno, avancemos entonces, ¿sí? Por acá tenemos, dentro de esta habilidad de entender y etiquetar emociones, ¿sí? Conocer un poco qué hacen las emociones por nosotros, ¿sí? Si bien sentimos, y a veces sentimos mucho, y puede traernos algún problema todo esto que sentimos, ¿sí? Además de eso, como esta parte como más negativa, digamos, lo que hacen las emociones es que nos organizan y nos preparan para la acción, ¿sí? Son buenas en este sentido, porque nos comunican cosas que es información importante para saber qué hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos muchas veces? Y como tenemos un cuerpo que está todo conectado, ¿sí? Hace que nuestras emociones se puedan expresar a través de nuestro cuerpo y darnos un poco de información sobre cómo estamos y qué necesitamos para estar mejor, ¿sí? Nos organizan y nos preparan para la acción. Por ejemplo, cuando tenemos que estar no sé, en un examen, porque tenemos que rendir algún examen, alguna entrevista de trabajo, ¿sí? Por ahí en esas situaciones nuestras emociones se activan un poco más, la ansiedad, por ejemplo, el miedo, la vergüenza, alguna de todas esas se empiezan a activar y el estrés, ¿no? De alguna manera nuestro cuerpo entra en un pequeño estrés, y muchas veces es bueno porque pone en marcha muchas funciones en nuestra mente que hacen que tengamos información fácilmente accesible, y la tengamos como muy presente a la hora de que nos preguntan algo, ¿no? Y lo podamos decir, nos hace estar como más en un estado de alerta para bien, ¿no? Porque hace que nuestro cuerpo esté presente, activo, preparado para, ¿sí? Entonces, bueno, tienen un fin que es organizar un poco nuestra experiencia y prepararnos para la acción, ¿no? O sea, lo que sea que tengamos que hacer, ¿sí? También comunican, ¿sí? Tienen como esta característica de comunicar e influenciar a los demás, ¿sí? Claramente no es lo mismo el efecto, ¿no? de una expresión como más seria y que una expresión más amorosa o más abierta, ¿no? A la conversación. A veces cuando nos comunicamos con alguien, ¿sí? Tenemos algún tipo de conversación, algo de cómo nos vemos y qué es lo que expresamos, tiene un efecto en los demás, por lo cual prestarle atención a cómo nos vemos cuando decimos lo que decimos, ¿sí? Y cómo el efecto que tiene eso en los demás es como un aspecto clave, ¿sí? Más que nada, no solamente de las emociones o de la regulación emocional, sino también de
del impacto que tiene en las otras personas, ¿no? Uno a veces dice, no me pasa nada, ¿no? Pero la cara que tenemos, la expresión, bueno, comunica mucho más, ¿sí? Ya sea que sea cansancio, estrés, malestar, bueno, hay algo de todo eso que por ahí no lo logramos poner en palabras, pero otras personas lo notan y tiene algún efecto, ¿sí? Tiene, de alguna manera, algo genera, ¿sí? Y después, bueno, las emociones nos comunican a nosotros mismos, ¿no? Bueno, nos dan información de cómo estamos, qué necesitamos, ¿sí? Entonces, aprender a escuchar y a conocer qué nos pasa y cómo nos sentimos, esto bueno, aumentar, ¿no? La conexión con nosotros, ¿no? De aprender a conocer mis propias emociones es un aspecto clave de la realidad para la vida misma, ¿no? Nos ayuda un montón. ¿Sí? Bueno, bien. Y vamos a conocer acá, por acá ya les propongo que vamos a empezar a conocer qué función tiene mi emoción. Vamos a conocer, no todas, pero sí las más principales de las emociones. Y les propongo que a medida que vamos avanzando con esto, puedan ir aportando algún ejemplo, si quieren, pueden levantar la mano por el chat. También pueden ir anotándose en ustedes, en algún cuadernito, algo que tengan por ahí, cuáles son como las emociones que más aparecen en ustedes, que suelen tener, ¿sí? Como un poco aprovechando a que sea algo un poco más práctico y que se lleven algo un poco más armadito para ponerlo en práctica después, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo? Ya me dice que todo ok, veo el pulgar. ¿Los demás? ¿Vienen bien? ¿Sí? Genial, bárbaro, me encantan esos pulgares para arriba, gracias. ¿Sí? Bueno, y por acá, como ven, tenemos algunas emociones principales, ¿no? Fíjense las caras, ¿no? Les puse muchas expresiones distintas como para que se note bien la diferencia, ¿no? La primera es la del miedo, que dice, organiza nuestras respuestas ante amenazas, y bueno, nuestra vida, la salud, el bienestar, ¿sí? Se focaliza en escapar del peligro, ¿sí? El impulso, ¿sí? El impulso de la emoción es escapar, huir, salir de ahí, digamos, ya sea un examen, una entrevista, algo que, no sé, que vi me generó mucho miedo, ¿sí? Bueno, el impulso de la emoción, lo que me va a llevar a hacer o querer hacer, es escapar de eso que me genera tanto miedo, ¿sí? Después tenemos el enojo. El enojo es una emoción que actúa, como bien dice ahí, ante el bloqueo de importantes objetivos o actividades. Cuando algo de eso se nos bloquea, se nos cae, como se suele decir, nos empezamos a sentir enojados, ¿no? Y en esos momentos nos ponemos muy a la defensiva, aparece el control, ¿no? Y el impulso de acción, eso que la emoción me está impulsando, me está llevando a hacer, es expresarlo así, ¿no? A través de un ataque, ¿sí? De alguna forma posible, ¿sí? Ya no es tanto huir, sino que es más en batalla, ¿no? Ir como contra eso. Después está el asco, el rechazo, ¿sí? Que fíjense como la expresión, ¿no? Es como una expresión de irnos un poco para atrás, como de repeler, ¿sí? De alejarse, ¿sí? Como algo que nos genera asco, piénsenlo, es algo que nos impulsa como ya a tener como cierta distancia, ¿no? De eso. No tanto como huir y escapar, pero sí como de tomar un poquito de dar un paso hacia atrás, ¿no? Busca como rechazar, alejarnos, ¿sí? Como tomar un poco de distancia. Y bueno, es esta emoción que, bueno, como dice por acá, organiza nuestras respuestas ante situaciones y cosas que son ofensivas o contaminantes, ¿no? Como que nos lleva como a tomar un poco de distancia, algún aroma, alguna persona, algo que nos genere esta sensación de asco o rechazo, nos va a generar un poco de distanciamiento, ¿sí? Tenemos la felicidad,
como esta emoción que nos lleva a estar un poco como más, más relajados, nos lleva a sonreír, a acercarse, y esa emoción que bueno, es buena, digamos, para nosotros como las demás, pero tiene como una característica distinta que, que bueno, favorece el funcionamiento óptimo de nosotros mismos, o sea, conectamos de otra manera con nosotros, de quienes nos importan, o el grupo social, ¿no? Nos lleva como a sonreír, a ser más relajados. Piénsenlo que cuando uno se ríe o está como con este humor, digamos, que nos impulsa a esta expresión, ¿sí? Nuestro cuerpo suele estar mucho más relajado también, ¿sí? Y nos impulsa a acercarnos, a estar con otras personas, ¿no? A estar de alguna manera como más en grupos sociales, ¿no? A compartir. Bueno, algo de eso es el impulso de la felicidad, ¿sí? Hasta acá viendo estas primeras 4 emociones. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? ¿Algo que quieran compartir sobre esto? O algo que les genere un poco de duda cuando aparece una emoción o la otra. Piénsenlo como en situaciones de su día a día, digamos, y necesitan identificar emociones, pueden ir como notando ahí las diferencias. ¿Sí? Ahí veo que G levantó la mano, así que G, habla, tranquila, abrí micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Mi consulta es la siguiente. Si bien estamos hablando o sea, de regularizar, yo calculo que todos los extremos en la sensación de cualquiera de las 4 es perjudicial porque logra esa desregularización. Pero si bien la parte de felicidad es algo positivo y todo, cuando son al extremo, también es como la caída es más fuerte. Porque a mí particularmente me está pasando de que, como mencionaba antes, que mi hija, bueno, está con un tema de regularización, perdón, donde tengo claramente un tema de adolescencia constante de subidas y bajadas, está con una terapia, está con una psiquiatra, está con medicación. Yo lo que pude percibir este último tiempo, que capaz que justamente por este tratamiento es que estuve mucho más perceptible a determinadas actitudes, y ayer de repente se levantó y era como una bomba de energía que no pasa nunca, pero una bomba de energía sin haber ocurrido nada extremo, o sea, en la parte de rutina normal, pero se levantó con una energía sobre de todo, súper feliz, súper alegre, y me quedé, en otro momento yo se lo hubiese festejado, qué lindo que estás así, qué bueno, pero ayer me quedé, porque venimos de un fin de semana como con muchos complementos bastante tristes, y como que, no sé, me sorprendió esa situación. De hecho yo vengo como muy cansada y todo, y ayer uno de los canales para que ella, tipo, decide, vamos al gimnasio, vamos, no, le digo, no quieres ir sola, no, no quiero ir con vos, vamos, estaba como pum para arriba, como hasta eufórica, te diría. Y, y me quedé, y no se lo festejé ayer, porque sentí como que era, no sé, era algo como demasiado, y también, o sea, hasta me preocupaba, no es que era algo que... Entonces, como que me quedé como tiesa con la actitud. Sí, lo que pasa gracias ante todo ahí por el comentario, esta suma está bueno. Sí, uno de los mitos que tienen las emociones es que, bueno, a veces están las emociones negativas y positivas, o malas o buenas. Bueno, acá no, es un mito, obviamente. Sí, las emociones son emociones, nos transmiten info a nosotros mismos, a los demás, comunican, y como veíamos hace un momentito. Y no son ni buenas ni malas, ¿no? Y esto quiere decir que, como decías vos, la felicidad, a pesar de estar catalogada como una emoción buena y linda, digamos, en sus extremos también es un poco complicada, digamos, ¿no? Puede traernos algunos problemas, ya sea por el contexto donde nos encontremos, y por ahí no esté muy justificado sentirnos o mostrar esa felicidad, ¿sí?
o que muchas veces no se adecua del todo a los hechos, ¿no? Por ahí uno puede levantarse de muy buen humor y muy feliz, y de tanta felicidad ponernos a hacer muchas cosas porque tenemos mucha energía y nos ponemos a ordenar y limpiamos y acomodamos y hacemos planes y soñamos con proyectos, pero de alguna manera a veces necesitamos frenar, ir un poco a otro ritmo y conectar con otras cosas, y para eso necesitamos regular la emoción, ¿no? Si tenemos tanta felicidad, por ahí estemos sin dormir, estemos hiperactivos, hagamos muchas cosas. Entonces también es importante como aprender a encontrar como esa regulación cuando mi emoción está como muy exacerbada, ¿sí? Así que está bueno lo que decías porque, bueno, es un poco pensar en estos mitos de las emociones, ¿no? No por sentir felicidad es que está todo bien. Sí, las emociones van cambiando, sí, a lo largo de nuestro día sentimos muchas emociones, ninguna se queda para siempre, ¿no? No es que uno podría decir, bueno, voy a poner como el aire acondicionado, alegría 24 y lo dejo ahí todo el tiempo. No funcionan así. Las emociones van, vienen, suben y bajan su intensidad. Entonces, aprender a gestionar esto obviamente es complejo, como decíamos hoy, pero también forma parte como de aprender a conocernos un poco, ¿no? Así que sí, me encantó. Bueno, a ver, yo creo que todas las emociones en su justa medida creo que son buenas, ¿no? No llego a terminar de leer el mensajito, pero sí, todas las emociones cumplen una función, ¿sí? Todas están para decirnos algo, ¿no? Por ahí a veces nos cuesta entender como descifrar un poco qué me quiere decir esto que estoy sintiendo, ¿no? Siento algún malestar, ¿no? Y por ahí no llego a ponerle una etiqueta muy concreta. Bueno, para esto es esto que les muestro acá, ¿no? Bueno, se trata más del impulso de huida, de querer atacar. ¿Qué me está diciendo la emoción que haga, no? Bueno, conocernos un poco en ese sentido es como un primer paso, es un primer paso en esta regulación emocional, ¿no? Bueno, tenemos la tristeza, ya la estábamos charlando más temprano, ¿sí? Que tiene como esta característica de aislarse, de bajada de energía también, ¿no? Muchas veces como que genera como una sensación como de estar como más perdidos, ¿no? Bueno, nos impulsa como a descansar, a desactivar un poco todo, ¿no? Los días como hoy, ¿no? Nos evocan a veces esto, ¿no? Hacen que nos quedar como más ahí, ¿no? Desconectados del mundo, aislados, ¿no? Como más solos, quizá. Y es una emoción que, bueno, organiza nuestras respuestas ante la pérdida de algo o de alguien importante. Y piénsenlo desde un ser querido que perdimos a alguna situación, a un plan que teníamos para este fin de semana y con este día y este clima por ahí ya no será posible. Sí, nos genera como una sensación de estar como, bueno, qué pena, qué lástima, ¿no? No voy a poder hacer esto, ¿no? Y ya el solo pensarlo por ahí evoca la emoción de la tristeza, ¿sí? Por ejemplo, un vínculo poco sano nos producen, sí, Yami, sí, espera que lo voy a leer bien tu mensajito, a ver si puedo ver el chat. Por ejemplo, un vínculo poco sano nos producen emociones no tan buenas y es una alerta también de que tenemos que evaluar nuestro bienestar. Sí, tal cual, es una buena señal. Muchas veces lo que sentimos es eso, como una sensación de malestar, de querer, no sé, alejarnos un poco de lo que hacemos, ¿no? Si solíamos juntarnos con amigos o familia más seguido, o hacer determinadas cosas que nos generaban felicidad, sí, por ahí empezamos a notar que algo de eso cambió y que estamos más como así desactivados, digamos, de todas estas cosas y nos aislamos. Bueno, por ahí es un buen momento para preguntarnos si hay algo de la tristeza dando vueltas y a partir de ahí, bueno, ir viendo qué podemos hacer, ¿no? Pero el primer paso es detectar cuál es la emoción, ¿no? Qué tan intensa es esa emoción y empezar a entender de dónde viene, ¿no? A veces es cuestión de sentarnos a escucharnos un poco, ¿sí?
Después está la vergüenza. La vergüenza, bueno, aparece ante características personales, conductas propias, que son, bueno, deshonrosas, dice ahí, o bueno, sancionadas, ¿no? Son cosas que hacemos que nos puedan generar como una sensación incómoda, ¿no? Entonces, ante eso que creemos que no estuvo bien, que fue como así como vergonzoso, ¿no? Y nos generó como cierto como no estuvo bueno eso que pasó, eso que hice, ¿no? Ya el solo hecho de pensarlo desde este lugar puede activar la emoción de la vergüenza y nos focaliza en, bueno, no queremos que nadie nos vea, ¿no? Queremos desaparecer de la faz de la tierra, meter la cabeza en el pozo como la avestruz, ¿no? Escondernos, desaparecer. Apagar el celular, bueno, hacer algo que nos ayude como a salir de ese círculo como una manera de escaparse, de desaparecer de esa situación que nos sentimos como avergonzados, ¿no? Bien, y la culpa es una emoción que aparece ante situaciones donde uno cree que hizo algo que tendría que haber hecho y que no logró cumplir, ¿no? Es como esa contracara de la responsabilidad, ¿no? Cuando nos sentimos responsables por distintas cosas y algo de eso no lo logramos cumplir o llevar a cabo o hacerlo como tal, puede ser que la emoción de la culpa haga acto de presencia, digamos, porque bueno, es esta emoción que, bueno, aparece ante acciones que van en contra de nuestros valores, nos focaliza en acciones y conductas que puedan reparar el daño causado. Se caracteriza por sentir calor, inquietud, ¿sí? Incomodidad, ¿sí? Y un poco nos va como a llevar a, si creemos que hicimos algo mal y que por eso estamos sintiéndonos culpables, y probablemente el impulso sea o esconderme y que nadie me vea nunca más, digamos, salir un poco de esa situación, eh, como evitándola, digamos, o pedir disculpas, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de que le pifiamos en algo, hicimos algo que no era correcto, y nos damos cuenta que no estuvo bien, bueno, aparece la emoción de la culpa para decirnos, hagamos algo con esto, y el impulso de acción es pedir disculpas, pedir perdón, decir, uy, me equivoqué, disculpa. Bueno, ahí está la emoción actuando, digamos. ¿Sí? Bien. Y después tenemos algunas emociones más. ¿Sí? Creo que estas son las últimas dentro de las más básicas, ¿no? Las que más frecuentemente suelen aparecer. Una es los celos, ¿sí? Sentir celos, emoción muy tildada como negativa y malvada, ¿no? Como que está mal a veces sentir celos. Volvamos a traer esto que charlábamos hoy de los mitos, ¿no? No son ni buenas ni malas, son emociones que nos ayudan a conocernos un poco más. Fíjense que los celos es una emoción que organiza nuestra respuesta, ¿no? O sea, nos muestra, digamos, ante otros, bueno, que amenazan con quitarnos cosas importantes para uno, ¿no? Ya sean vínculos, ya sea, bueno, personas, situaciones, cosas en general, ¿no? Que son importantes para nosotros. Bueno, los celos aparecen ahí para hacernos saber que eso es importante, ¿no? O que es algo que queremos, ¿sí? Por ahí lo vemos en otro y de alguna manera, bueno, aparecen los celos ahí para hacernos dar cuenta de que eso es importante, que lo queremos proteger, y desde ya que este impulso que llegan los celos es luchar, ¿no? Como un poco nos ponemos en modo lucha para prevenir, para conservar, digamos, ¿no? Como que nos queremos aferrar a eso y bueno, ahí aparecen los celos para hacernos dar cuenta. La envidia también, dentro de los mitos de las emociones, a veces está como mal vista, digamos, y es una emoción que más allá de poder pensarla así, es una emoción que nos ayuda como a darnos cuenta
de que hay cosas que por ahí queremos, anhelamos, soñamos, ¿sí? Que son importantes, ¿sí? Nos focaliza en trabajar arduamente para obtener lo que otras personas tienen, ¿no? A veces nos damos cuenta, no sabemos muy bien qué queremos, pero cuando vemos a alguien que tiene algo, decimos, a mí me gustaría eso, ¿sí? Bueno, eso que me gustaría, y por ahí aparece la envidia, ¿sí? Es una manera de hacernos dar cuenta de que hay algunas cosas que nos gustaría tener o que sucedan en nuestra vida, y el impulso es un poco frenar, observar, pensar, bueno, pensar mucho, ¿sí? Después cuando uno va aprendiendo cómo regular la emoción, también nos podemos empezar a dar cuenta de qué hacer con eso que me di cuenta que es importante, ¿no? Creo que había un comentario por ahí, no llego a leer bien, no sé si quisieran abrir micrófono y leerlo o comentarlo, si no, en un momentito vuelvo al Meet y ahí lo vemos. ¿Sí? Bien, y por último está la emoción del amor, ¿sí? Que es una emoción que organiza nuestras respuestas relacionadas con con la reproducción y la supervivencia, y tiene el foco puesto en la unión, en el apego a los demás, y un poco parecida, digamos, a la felicidad, tiene este impulso de querer estar cerca de, ¿no? De acercarnos, de estar como con otras personas, de fortalecer esta unión, esta conexión, y es una emoción muy linda, pero como bien decíamos, todas las emociones en sus extremos, digamos, si es muy poco, muy mucho, digamos, pueden darnos consecuencias, ¿no? Un poco creo que lo decía Yami por ahí en el chat, ¿no? A veces nos aferramos a estar en un vínculo que no nos hace bien por exceso de amor y no logramos detectar ahí un poco nuestros límites, ¿no? O hasta dónde, o de qué manera. Bueno, ahí el acercarse empieza a ser un problema, ¿no? Bueno, de alguna forma todas las emociones tienen sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Depende del contexto, depende de la situación, depende de nuestras metas, qué queremos para nosotros, cómo elegimos vivir nuestras vidas, ¿no? Bueno, ahí algo de todo eso aparece. ¿Sí? A ver si puedo ver el comentario que había por acá. Ah, ahí está G, tiene la mano levantada, y Marce también. No sé quién la levantó primero, pero G, si querés te escucho primero y después Marce. No, ya estaba, era la consulta anterior, lo mío. Perfecto, ahí está, bien. Bueno, Gracias. no, por favor, Marce. No, sí, me pareció interesante esto de ver algunas emociones, verlas como emociones, que no es algo ni bueno ni malo, por ejemplo, el asco, la vergüenza, cosas que como que uno las tiene como malas, como que hay que ocultarlas, eh, y esto de que hablabas, ¿no? De poder ponerle nombre a ciertas cosas que a veces uno siente, que uno trata de ocultar, y que, o sea, entender que eso me quedó dando vuelta, ¿no? Que entender que son emociones y poder nombrarlas. Eh, Particularmente te decía por el asco, porque a mí me diagnosticaron hace tiempo con TOC, y todo el tema de la contaminación, de enfermarme o hacerle daño a mis seres queridos. eh, Era como que lo tenía que ocultar todo eso por las sensaciones que tenía, que muchas estaban relacionadas a esto, ¿no? Con el asco a algunas cosas, de tocar o de agarrar cosas que me pudieran o nos pudieran enfermar. Entonces, pero era como que trataba de ocultar eso, porque era algo que me pasaba por dentro, y ahora al verlo, como decir, asco, como una emoción, me hizo como, viste, poder replantearme cosas, y que bueno, que son cosas que uno siente y son emociones. Nunca lo había visto así. Bueno, Marce, qué bueno, me encanta colaborar con eso. Qué bien.
sí, las emociones están ahí para decirnos algo. Por ahí a veces lo que nos dicen no es lo que realmente queremos hacer, ¿no? No se alinea con nuestras metas, ¿no? Si, por ejemplo, nos dice, bueno, hay cierta sensación o cierto objeto que me genera cierto asco, sí, pero necesito hacer acción opuesta, ya que es algo que charlamos hoy más temprano, y enfrentarme a eso en vez de evitar y de alejarme. Bueno, probablemente si ese esfuerzo contribuye, digamos, a lograr mis objetivos, a aprender a enfrentar, a exponerme a eso para un bien mayor en mi vida, ¿no? Algo que quiero lograr, o algo que quiero hacer, bueno, probablemente el esfuerzo valga la pena, ¿no? De querer hacerlo. Pero todo empieza por ahí, ¿no? Como por empezar a entender qué sentimos y qué queremos hacer con eso. Bien, creo que había un comentario de Chiara, dice, los celos son una emoción normal porque hay gente que dice que no es celosa para nada y está muy endemonizado también. Bueno, sí, los celos son una emoción, como estamos viendo acá, es una emoción que tiene una función, ¿no? De luchar para prevenir eso, bueno, de falta de aire, dice ahí, ¿no? Como esta cosa de abrumar, ¿sí? Nos impulsan a eso, y sí, es una emoción normal que nos comunican, que tiene un fin, ¿no? Nos está comunicando algo la emoción, y en ese sentido está entre los mitos, ¿no? De estas emociones no tan lindas, digamos, no tan elegidas, pero en realidad son emociones que están ahí para decirnos algo, ¿no? Por ahí está bueno y cuando uno empieza a darse cuenta de qué estoy sintiendo, qué me pasa, bueno, ahí puedo empezar a entenderme y ver qué cambiar en mi vida para no sentirme así, ¿no? Ese sería un poco como ese paso a paso, ¿sí? Bueno, voy a seguir un poquito más porque, bueno, hay algunas cosas más que les quiero compartir, veo que son 11:30, así. Voy a avanzar, cualquier cosa me irán comentando, ¿sí? Bien, nos vamos a quedar un ratito acá con esta slide, que tiene como una serie de pasos, no se asusten, son un montón, pero no es nada muy nuevo, ¿sí? Hay muchas de las cosas que ya las estuvimos charlando, ¿sí? Fíjense que es una guía, ¿no? Un pequeño paso a paso de cómo practicar esta habilidad, ¿sí? De cómo volvernos más habilidosos para observar y describir mi emoción, ¿sí? Te los cuento un poquito y después lo podemos ir charlando y despejando dudas, o poniendo algún ejemplo también, ¿sí? Primero que nada, como bien saben, ¿sí? Paso número 1 acá es preguntarme qué emoción siento, o sea, qué estoy sintiendo, ¿sí? Y cuál es mi intensidad, qué me dice mi termómetro emocional, ¿sí? Acá algo importante es pensar en ese termómetro emocional como el 0 va a ser como la vez que menos sentí esa emoción, y el 10 va a ser la vez que más intensamente sentí esa emoción, ¿sí? Entonces, en la escala de 0 y 10, la pregunta va a ser, bueno, esta emoción que siento, ¿cuán intensa es o qué tan intensa estoy sintiendo esta emoción? Y esto son dos preguntas como bastante claves en este inicio de observar y describir mis emociones, porque nos va a dar un parámetro de dónde estoy parada con esto que me pasa, digamos, ¿no? Como que a partir de ahí voy a empezar a entender, bueno, qué me está impulsando mi emoción, voy a saber si no es lo mismo tener una emoción de, no sé, no diga, bueno, estoy en un 3, 4 de ansiedad o de enojo, de tristeza, que está en un 8, 9, 10, que por ahí ya es un nivel mucho más elevado, y probablemente necesite otro tipo de habilidad o recurso para calmar esa emoción, ¿sí? Entonces ya empezar como a registrar eso me da como un parámetro de saber para dónde ir con eso que me pasa, ¿sí? Creo que había un mensajito, a ver. Se relaciona mucho la emoción de los celos con la inseguridad hacia lo que el otro siente o expresa hacia uno. Sí, muchas veces está obviamente relacionada con experiencias, con cosas que hemos vivido, que hemos interpretado,
sí, hay algo que pasa en realidad con todas las emociones, ¿no? O sea, muchas veces lo que sentimos viene de algún lado, no es que de la nada uno está sintiendo lo que siente, ¿no? Por ahí hay algo que nos pasó, alguna experiencia que nos quedó como más marcada, y que cada vez que algo de eso se activa, digamos, en uno, nos desencadena esa misma emoción, ¿no? Pasa con el miedo, pasa con la ansiedad, pasa con todas, ¿no? Hay cosas con la alegría, la felicidad, ¿no? Hay cosas que sabemos que nos hacen bien y nos activan esa emoción rápidamente, y por ahí, bueno, para bien o para mal, es un poco el programita que tenemos seteado en nosotros. Después, un poco la propuesta es que aprendiendo a regular las emociones, uno empieza como a elegir un poco cómo manejarse con esto, ¿no? Esa sería como un poco la idea, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo un poco a esto, quiero que lo podamos ver y por ahí charlar un poco más, ¿no? Piénsense como este primer paso de qué estoy sintiendo y cuánto siento de esta emoción, ¿sí? Un segundo paso, preguntarme este evento desencadenante, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, dónde desencadenó mi emoción, ¿no? O sea, un poco entender de dónde viene, ¿no? ¿Qué pasó para que esto, para sentirme así, ¿no? ¿Por qué es que me estoy sintiendo así, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Con quién? Bueno, algo de todo este contexto me ayuda a entender, ¿sí? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Sí? Si es algo que me acordé, si es algo que me está pasando ahora en el contexto donde estoy, bueno, un poco de esa información me va a ayudar, ¿sí? Vulnerabilidades es el paso 3, y esto es, ¿sucedió algo anteriormente para hacerme más vulnerable, más sensible? ¿Sí? Hay quienes en esta época de calor dicen, yo soy muy sensible al calor o al frío, ¿no? O a las temperaturas, y cuando hace calor ya todo me molesta más. Bueno, por ahí tengo algún momento donde tengo algún choque con alguien, donde se me activa alguna otra emoción. Bueno, es muy importante acá preguntarnos si hay algo en particular que me esté haciendo sentir más vulnerable, ya sea algo de temperatura, ya sea que estoy transitando una gripe o un proceso ahí que me está teniendo como más vulnerable, más sensible, más irritable, alguna mala noticia, algo que me esté preocupando, dormir mal a la noche, ¿no? Bueno, cualquier situación que me genere vulnerabilidad es como una manera de darnos cuenta de que por ahí viene por ahí y no por la situación en sí, ¿no? Por ahí es eso lo que me está activando mucho más mi emoción. ¿Sí? También, bueno, paso 4, interpretaciones, pensamientos. Hay algo de cómo interpretamos las cosas, cómo vemos el mundo, la creencia que tenemos sobre lo que nos pasa o lo que sucede en sí, cuando estamos en alguna situación, ¿sí? Algo de esa interpretación que hacemos a veces puede ser como la manera de activar mi emoción, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y de golpe veo a mi mejor amiga pasar en un auto eh, y no me saluda, yo podría interpretar, bueno, pasó mi amiga en auto y no me saludó, ¿por qué? ¿No? Y me podría enojar, me podría disgustar, y a María por ahí no es que no me quiso saludar, es que o sea, no me vio, ¿no? Sencillamente, pero esa creencia, ese modo de entender, por ahí hace que me sienta de una manera muy distinta, ¿sí? Entonces, a veces, chequear un poco ahí cómo pensamos las cosas es una manera de también regular las emociones, ¿no? Bueno, después tenemos cambios corporales. No sé si había una pregunta, a ver, sobre esto. Chiara dice, yo al calor soy demasiado vulnerable porque tengo un miedo arraigado a desmayarme. Bueno, ahí aparece un poco la vulnerabilidad, ¿no? El miedo, bueno, la vulnerabilidad más fisiológica, ¿no? De por ahí desmayarse o que baje la presión.
Las varias veces que me desmayé fue puntualmente en verano. Sí, hay personas que frente al calor tienen más sensibilidad, o les baja la presión, o les sube, bueno, hay un poco ahí de vulnerabilidades, está bueno ahí lo que contabas, gracias Chiara. Y el calor, bueno, el calor como algo que no podemos cambiar, ¿no? Algo ambiental que a veces nos genera mayor sensibilidad. Sí, claro que sí. Después tenemos los cambios corporales, faciales, bueno, en las experiencias, ¿no? Pregunta clave acá, ¿qué sensaciones corporales tengo? ¿Cómo siento mi cara, mi cuerpo? ¿Sí? Todo esto es lo que en algún momento nos va a ayudar bueno, a hacer acción opuesta, que es algo que estuvimos conversando hoy, pero también entender qué otras cosas puedo hacer para calmar mi emoción, ¿no? Cuando me empiezo a dar cuenta de qué estoy sintiendo, de dónde viene, si hay algo más que me esté generando que me sienta así, ¿no? Y qué estoy pensando, y bueno, y cómo siento todo esto. Fíjense que ya ahí tengo un montón de información, y puntualmente conocer cómo se expresa en el cuerpo, ¿no? Es algo que también nos va a ayudar mucho a encontrar una forma distinta, ¿no? De expresar todo eso, ¿sí? Ni hablar de, bueno, acá dice el punto 6, ¿no? El lenguaje facial, corporal, cuál es mi expresión, ¿sí? Cuál es la postura que tengo, el gesto, cómo está mi cara. A veces algo muy, muy característico es la preocupación, ¿sí? Que aparece el ceño acá, fruncido, y aparecen como unas arrugas que se nos hacen en el entrecejo, ¿sí? Que están comunicando de alguna manera esa emoción, ¿no? Para bien o para mal, la emoción aparece, se expresa, y eso que estamos expresando, ya sea hacia uno mismo o hacia los demás, tiene un efecto, ¿no? Nos mostramos de una manera muy, muy diferente, ¿sí? Y por último, acá en el punto 7, ¿no? Es, bueno, ¿qué dije? ¿Qué hice? Bueno, entender un poco en ese contexto de situación qué estoy haciendo yo, ¿no? Si dije algo, si hice algo. Bueno, entender todo esto hasta el 7, digamos, del punto 7, es un poco lo que me va a ayudar a conocer cómo soy yo, digamos, en esa situación, sintiendo esa emoción, ¿no? Y ya con toda esa info, uno podría preguntarse el último pasito que ven ahí en color distinto, que dice, ¿qué haría distinto la próxima vez? Y acá la pregunta es súper amplia, porque es la propuesta a pensar un poco en, tengo que cambiar la intensidad de mi emoción, porque sentí una emoción muy intensa, tengo que ver que cuando esté en ese evento desencadenante, si fue, no sé, fue un lugar al que fui que había mucha gente, si fue que me quedé solo en casa, bueno, tengo que cambiar algo de eso para que la próxima vez esté como más en alerta, si me tengo que exponer o asistir a ese lugar. Tengo que estar más atenta a si hay algo de mis vulnerabilidades que me pueda activar la emoción, el calor, salir a hacer alguna actividad en un momento del día que por ahí me cuesta más, ¿sí? Hay algo de mis pensamientos que quizá tengo que estar como más ahí pensándolo dos veces, si es así o si mi cabeza me está jugando una mala pasada, ¿sí? Hay algo de mi cara, de mi expresión corporal, de cómo siento la emoción que no me ayuda. Por ahí me enojo mucho, me tenso, me pongo toda colorada. Por ahí necesito hacer algo para regular el calor, ¿sí? O aprender a relajarme. ¿Mm? Hay algo de por ahí lo que comunico, ¿no? En alguna situación de comunicación que tenga que estar, ¿no? Con otra persona conversando. Bueno, por ahí hay algo de cómo digo las cosas, con la cara que pongo cuando digo lo que digo, que tendría que por ahí hacerlo distinto la próxima vez, intentar tener una actitud facial diferente, o no estar con el ceño así fruncido, ¿no? Bueno, por ahí hay algo de mi postura corporal, de cómo digo las cosas, que por ahí tendría que trabajar en eso.
¿sí? O lo que hago puntualmente, ¿no? Bueno, esto que decíamos, ¿sí? De romper todo cuando uno está muy enojado, bueno, sería encontrar una manera distinta, ¿no? En vez de hacer eso, hacer otra cosa, ¿no? Bien, hasta acá. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué tal? Sí, ya estamos llegando al final de esto y me gustaría que en toda esta serie de pasos que vimos nos quedemos acá un momentito para compartir algunas dudas. Hoy lo pensamos, pues, lo podamos pensar con algún ejemplo, si quieren. ¿Sí? Estamos como ya llegando al final del taller, así que la idea es un poco compartir dudas, inquietudes y, bueno, y ver qué tal. ¿Sí? ¿Qué les parece lo que les cuento? ¿Lo usan? ¿Lo conocían? ¿Algo de esto ya hacen? ¿Sí? ¿Algo? ¿Algo que quieran comentar sobre esto? Si creen que es posible que lo puedan aplicar. ¿Qué piensan? Pueden abrir micrófono y sencillamente hablar. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Yami, soy. Chami, ahí está, ahí no te podía encontrar. Ay, bárbaro. Bueno, yo particularmente, bueno, tuve la posibilidad de participar de los talleres de DBT y, bueno, a mí en particular comparto esta experiencia, me ha servido mucho por el tema de que, bueno, no tenía un vínculo muy sano con un familiar y la verdad es que, bueno, es una persona con la cual yo no, quizás esta acción de qué dije, qué hice, no era tanto porque yo hice o yo dije. Pero bueno, como no hay vuelta, entonces yo tomé la decisión de no vincularme más. Y también me ha pasado de tener por ahí que verlo, me pasa esta sensación de miedo, todas estas emociones que se me cruzan, quizá cuando veo a esa persona. Y bueno, la verdad que a mí me ha servido mucho tomar esa decisión. Hay que ser fuerte para hacerlo, porque la verdad que no es fácil romper un vínculo, pero bueno, fue una buena decisión, porque si bien, o sea, uno es empático, entiende al otro, pero también está el finito límite de te entiendo, pero me elijo también. Esto me hace daño, entonces, no sé si tiene mucho que ver lo que estoy diciendo, pero bueno, a mí particularmente todas estas habilidades me sirvieron para eso. Gracias, Yami. Sí, obvio, tiene que ver porque estás nombrando distintas maneras de sentir, ¿no? El malestar, bueno, y ver qué hacer con eso. Ahí entiendo que hablabas un poco de tomar una decisión bien del lado de las acciones, ¿no? De- de cuidarte un poco en ese sentido y bueno, sí, es cierto que cuando uno empieza a regular emociones, ¿no? Y a querer cambiar algunas cosas, de cómo hacemos lo que hacemos, cuando sentimos lo que sentimos, eh, y estamos delante de un desafío, ¿no? Por eso hoy más temprano les proponía que tengan alguna intención para tener presente durante este taller y también les contaba que les proponía, mejor dicho, que tengan alguna, que se anoten alguna meta, ¿no? De por qué quiero regular emociones, ¿no? Porque no es algo tan sencillo, por ahí teóricamente es fácil así como de contar, pero a la hora de querer hacerlo es un desafío muy grande elegir hacer algo diferente y no hacerlo de siempre, ¿no? No hacer lo que hacemos siempre cuando nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Querer hacer algo distinto, bueno, implica un esfuerzo, implica una decisión, una toma de decisiones, de elegir hacer algo diferente en pos de algo mayor, de algo más grande, ¿no? Entonces, bueno, es algo importante, digamos, ¿no? Y anda, me ayuda mucho todo lo que dijiste, pienso que, a ver, sí, ahí está. Pienso que voy a poder entender a mi hija modificando mis acciones o preguntas con herramientas. Bueno, muchas gracias, qué bueno que te haya servido. Sí, a veces es muy clave pensar en una situación así de discusión o de algo que nos pasa ahí en casa, ¿no? Bueno,
de mi lado, ¿no? ¿Cómo era mi cara cuando le decía esto? ¿Cómo era mi postura corporal? ¿Estaba relajada? ¿Estaba tensa? ¿Estaba muy directiva? ¿No? ¿Qué estaba transmitiendo con los gestos, no? ¿Cómo dije lo que dije, ¿no? El tono de voz. Bueno, aprender como a observarse uno de, estaba enojada cuando estaba diciéndole esto, le estaba pidiendo tal cosa, o estaba más angustiada. Bueno, a partir de ahí, por ahí uno puede moderar un poco más esa expresión, y bueno, y desde ahí por ahí las cosas empiezan a tener como un efecto diferente, digamos, ¿no? Gracias, Chi. No sé si querés abrir el micrófono y decir algo, te invito ahí, bienvenida nomás a eso. Sí, no, tal vez, bueno, yo es la primera vez que formo parte de un taller de estos, no hace muchos meses que estoy con todas estas situaciones, entonces es como que, bueno, inicié, pero no sabía bien qué era con lo que me iba a encontrar, y tal vez, si bien trato desde el primer momento en el que fui percibiendo todas estas cuestiones que están en mi casa, y traté de tomar, o sea, las herramientas que podía llegar a lograr en forma individual, porque la realidad es que hoy por hoy estoy en una situación económica bastante complicada, entonces tal vez el apoyo terapéutico que yo podría tener para que me brinde estas y más herramientas, o modificar, como decía, algunas acciones o actitudes. Tal vez hoy no puedo concentrarme en mí en ese sentido, sé que es súper importante como pilar para ella, pero trato de estar, o sea, súper atenta, ir modificando día a día, porque en realidad uno, bueno, por lo menos yo intento ser lo más consciente posible, pero a veces es muy difícil porque las cosas como son tan inestables, siempre te surge algo nuevo donde te quedas así como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y entonces voy como con un sentido común. Capaz que yo, sin saber el método que estaba utilizando, yo utilizo mucho en mi parte personal esto de bajar, cerrar los ojos y respirar cuando estoy sintiendo algo muy intenso en mi cuerpo. O sea, sobre todo esa sensación de, un ejemplo, de tristeza por algo y sentir como ese dolor en la parte del estómago alta, donde se transforma en algo físico, porque como o sale mucho o no sale nada, porque a veces uno no expresa, queda adentro no por decisión propia, sino por un tema de personalidad o esencia, qué sé yo. Y tal vez, bueno, también me sirve a veces este hecho de comprender de que las personas todas tenemos formas de expresarnos diferentes, entonces ante un mismo hecho, cada uno lo trata de manejar o de llevar o de hacer los duelos como puede. Lo que pasa que muchas veces capaz uno justifica determinadas actitudes porque en la sumatoria de diferentes cosas que van ocurriendo, uno como que, a mí me pasó con él últimamente, que yo tipo digo, bueno, determinadas acciones, ¿no?, que están pasando en el caso de su persona, que no logro poder mejorar, voy cambiando herramientas, voy escuchándola, a ver que ella misma me va dando tips para que yo modifique. Hablo de un simple hecho de despertarse a la mañana para ir al colegio. Tengo un problema, o sea, terrible, que es, en esta casa ella no puede levantarse, no la logro levantar con nada, o sea, recibo agresiones, insultos, todas Claro, cosas, entiendo. pero Te espero un poquito para no exponerte tanto, ¿sí? Para cuidarte un poco a vos, todo lo que vas diciendo, ¿sí? Vendría a ser como estaría dentro de las buenas prácticas, digamos, aprender como a observar qué está pasando en esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que puedo observar en la otra persona? Como esto que decíamos, ¿no? Un poco cómo es lo que vos decías, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se muestra? Sí, eso es algo que nos puede dar información del contexto. También es cierto que algo que nos va a ayudar es en cualquier situación de interacción, ¿no? Vincular, tenemos que estar hablando o haciendo algo con otra persona, es una situación donde el 100% de efectividad está repartido entre esas personas, ¿no? Y por ahí, aunque suene un poco frustrante lo que voy a decir, sí, es proponerse dar el 100% de nuestro 50%, ¿no?
Entonces, en ese 50% de esta situación, digamos, yo puedo dar mi 100% y después veremos qué pasa, ¿no? Ya ahí no depende tanto de mí, digamos, ¿sí? Pero ese 100% que puedo dar, todo lo mejor que puedo dar en esa situación, va a venir muy de la mano de lo que vimos hoy, ¿no? De entender qué me pasa cuando me dice lo que me dice, esa sensación que siento en la panza, cómo la puedo expresar, o qué me quiere decir mi emoción, ¿sí? Y después empezar a ver cuál es la mejor manera de expresar eso que siento, ¿no? Si es en ese mismo momento o si es, por ahí necesito frenar, tomarme un respiro, después decías como frenar, respirar, sí, bueno, está bueno, obvio que sí, darme una pausa, contar hasta 10, bueno, hacer algo que me ayude a bajar un cambio, digamos, ¿sí? Y por ahí después desde ahí puedo pensar un poco mejor y ver cómo encararlo la próxima vez, ¿no? Anticiparme un poco a las situaciones a veces es un poco la clave, ¿sí? Pero está bueno lo que contás porque toda situación vincular, de interacción, a veces genera complicaciones y bueno, está bueno ver uno qué nos pasa, ¿no? En esos momentos. Gracias. Sí. Por acá está Chiara, que nos dice, no, no hay problema con que escribas. Bueno, ahí comentás que, bueno, tengo trastorno de ansiedad, lo estoy tratando con psicólogo y psiquiatra, bueno, qué bueno eso. Estos talleres gratuitos me sirven muchísimo para aplicar en mi vida personal y sanar, bueno, qué bueno, sí, es la idea de promover un poco algunas cositas que puedan contribuir al bienestar, ¿sí? Conocernos un poco más es la clave. De este taller hay un montón de emociones que no conocía y también me da un montón de herramientas. Justo ayer estaba escribiendo objetivos y tengo sobre mí misma y uno era ser capaz de regular emociones. Muchísimas gracias. Bueno, era un gusto entonces haber colaborado un poco con tu proceso terapéutico y todo lo que venís trabajando. Y un poco la intención de este taller es esta, ¿no? Bueno, dar algunas habilidades, que se lleven alguna info pequeña pero clara, por ahí para ir poniéndolo en práctica en el día a día, y entendiendo que no es algo que uno vaya como a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que requiere cierta práctica, entrenamiento, así que un poco con esto lo que les quiero decir es, permítanse tomarse el tiempo, tener paciencia con ustedes, porque cuando uno empieza a aprender a hacer algo diferente, obvio que van a haber algunos desafíos, a veces sale, a veces no sale tan bien. Bueno, lo que les quisiera decir en este bueno, además de gracias por participar, es que se tengan paciencia, que validen un poco el esfuerzo que hacen para cambiar lo que quieren cambiar, ¿sí? Y que toda experiencia es una oportunidad para aprender, ¿no? A veces nos ponemos muy duros, muy críticos con uno mismo, ¿no? Y en verdad cada experiencia, salga bien, no tan bien, bastante mal, ¿no? Cada experiencia es una oportunidad para aprender y la próxima vez lo hagamos diferente. Así que quédense un poco con eso, sería mi manera como de cerrar un poco este taller, ¿sí? No sé si quieren comentar algo más, alguna cosita, duda o algo. Bueno, gracias por el taller. Bueno, les agradezco a todos, obvio, por estar presentes, participar. Las dudas, las consultas siempre ayudan a que se entienda un poco más todo, así que muchas gracias. Pri, me encantó, muchísimas gracias por habernos compartido un poquitito de todo lo que sabés. Y acá estamos, bueno, para que a partir de estos talleres justamente puedan salir dudas, puedan salir consultas y demás, que sabemos que muchas veces a partir de un taller se disparan como nuevas preguntas, desde el estilo, tengo un trastorno, tengo que derivar a este paciente, tengo que supervisar. Así que bueno, acá estamos para poder asistirlos y les agradecemos por haber participado. ¿Sí? Que tengan un lindo fin de. Buen fin de a todos. Chau, chi. Un gusto. Nos vemos.